Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os quiero explicar el poder de la mente. He pensado en hacer dos vídeos sobre este tema. El primero desde una visión más científica, basándome en la neurociencia, y un segundo vídeo en el que os explico el poder de la mente, pero ya desde un punto de vista más energético y espiritual. Y de cómo nuestra mente puede cambiar nuestra percepción de la realidad y cambiar nuestro día a día. Y bueno, yo no soy científica ni neurocientífica, pero bueno, sí que me he interesado por estos temas e intentaré explicaros de manera sencilla, al menos lo mejor que pueda, cómo nuestra mente repercute en nuestro estado anímico y en nuestro cuerpo, y en función de eso, cómo afrontamos pues determinadas situaciones en nuestro día a día. Entonces, bueno, lo primero que os quiero explicar es que nuestro cerebro siempre va a buscar nuestra supervivencia. Esa es como su misión básica. Lo va a hacer pues de la mejor manera que sepa, economizando todos los recursos que pueda y buscando siempre lo conocido, porque al buscar lo conocido es como que ya conoce el resultado y sabe que ante una determinada situación, si ya conoce la manera de llevarnos a un resultado y que ese resultado sea sobrevivir, pues para nuestro cerebro está correcto. Entonces, todo lo que intente sacarlo de ese camino que nuestro cerebro ya conoce para llevarnos a un estado de supervivencia, nuestro cerebro va a poner bastante resistencia, porque como le estamos indicando algo que para él es desconocido, va a intentar sacarnos de ahí para llevarnos al camino que ya conoce. Entonces, este camino se forma a través de lo que en neurociencia se conocen como las redes neuronales. Las redes neuronales son como, pues eso, los caminos que se forman en nuestro cerebro a base de enviar señales químicas y eléctricas mediante nuestras neuronas y los neurotransmisores, que envían la información ante un determinado estímulo, ante una determinada situación, envían la información al resto del cuerpo y a los órganos del cuerpo para que nuestro cuerpo actúe de una determinada manera. Por ejemplo, si estamos ante una situación de peligro, pues que nuestro cuerpo se pueda poner en marcha y salga huyendo de esa situación. O todo lo contrario, bueno, si estamos en una situación que nos produce bienestar, pues nuestro sistema nervioso se relaja y pues envían esas órdenes de que está todo bien y podemos estar en calma. Entonces, ¿cómo se crean esas redes neuronales? Bueno, pues esto es como sembrar una semilla, que al principio pues tenemos que cuidar con mucho mimo y con mucha paciencia, regándola, estando pendiente de ella, hasta que esa semilla empieza a echar raíces, y poco a poco, con paciencia y con constancia, pues esa semilla se va convirtiendo en una plantita que va creciendo hasta que se convierte en una planta ya fuerte, que sabe sostenerse por sí misma y que ya no requiere tanto cuidado. Bueno, pues nuestro cerebro funciona más o menos así. Ante un determinado estímulo, una determinada experiencia que pudiésemos haber tenido en el pasado, pues nuestro cerebro aprendió que la forma de actuar que nos mantuviese seguros, pues era generando una serie de estímulos y enviando determinadas órdenes eh, que provocaban reacciones en nuestro cuerpo. Y si volvemos a repetir situaciones similares, nuestro cerebro va a seguir actuando de la misma manera, y eso con el tiempo se llega a afianzar como si fuese una especie de hábito. De hecho, este es el mismo principio por el que se generan nuevos hábitos. Eh, Nuestro cerebro va a empezar a dar por seguro un determinado camino, una determinada reacción ante una experiencia, y eso con el tiempo se queda como grabado en nuestra mente, se crea como esa red neuronal que para nuestro cerebro ya es algo conocido, y entonces a partir de ese momento es lo que va a transitar siempre cada vez que nos expongamos ante situaciones similares. Claro, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces esa forma de reaccionar de nuestro cerebro para protegernos, pues no siempre es lo más beneficioso en nuestra vida y en nuestro día a día. La buena noticia aquí es que todo eso lo podemos cambiar a través de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos habla de que nuestro cerebro es moldeable.
Entonces, esto es una ventaja para nosotros porque, bueno, aunque realmente hacer estos cambios no es tarea fácil porque nuestro cerebro se va a poner en resistencia y al principio pues nos va a costar, es posible hacerlo con paciencia y con constancia, como lo que os decía de ir regando esa semilla para que la planta crezca y se convierta en una planta fuerte. Entonces, si le ponemos la intención de salir de ese bucle que nuestro cerebro ya da por conocido, podemos hacerlo a través de acciones diferentes a lo que ya conocemos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hablar en público, que es algo que a muchísima gente le da miedo y que como que parece que mucha gente intenta evitar, ¿no? A todo el mundo le produce incomodidad o a casi todo el mundo le produce incomodidad lo de hablar en público. Bueno, pues imaginemos que el hecho de hablar en público viene porque de pequeños vivimos alguna experiencia, bueno, de pequeños o adolescentes, en algún momento de nuestro pasado vivimos una experiencia en la que teníamos que hablar delante de otras personas o ponernos enfrente de otras personas para expresar algo y por lo que sea, esa experiencia nos resultó incómoda o incluso vivimos un pequeño trauma. Bueno, pues nuestro cerebro ahí lo que aprende es que esto es algo peligroso para nosotros y ante situaciones similares va a empezar a segregar químicos como cortisol, adrenalina, químicos que le indican a nuestro cuerpo que esa situación es peligrosa para que nos pongamos en alerta y evitemos hacerla o nos salgamos de ahí. Bueno, pues cada vez que se repite una situación similar y nuestro cerebro reacciona de esa manera, entendiendo como que eso es una situación peligrosa y cada vez que nos ponemos ante esa situación se repite la liberación de químicos que nos ponen en alerta, empezamos a notar pues sudoración, nerviosismo, como que el corazón se nos acelera y eso se repite una y otra vez, pues eso crea unas redes neuronales en nuestro cerebro que nos indican que eso para nosotros es peligroso y nuestro cuerpo, cada vez que nos expongamos ante esa situación, pues va a acabar seguramente bloqueándose y que lo evitemos a toda costa. Entonces, gracias a la neuroplasticidad y a esa facultad moldeable del cerebro, pues esto lo podemos cambiar. Bueno, pues nos va a costar porque al principio, pues eso, el cerebro se va a poner en resistencia, nuestro cuerpo va a recibir esas señales que envía el cerebro con esos químicos que nos ponen en un estado de miedo o de nerviosismo y nos vamos a querer salir de ahí, pero nosotros hemos decidido romper con ese bucle, le hemos puesto conciencia y entonces, bueno, pues nos proponemos vencer ese miedo y poco a poco ir creando unas nuevas redes neuronales, unos nuevos caminos en nuestro cerebro que vayan teniendo resultados diferentes. Entonces, a base de repetir esas acciones que al principio nos resultan tremendamente incómodas, nuestro cerebro poco a poco va a ir viendo que realmente no pasa nada, que no estamos ante un peligro real, poco a poco se va a ir relajando y si nosotros seguimos insistiendo en actuar, pues eso, a pesar del miedo y a pesar del nerviosismo, poco a poco se va a crear como una nueva red neuronal, como un nuevo camino que nuestro cerebro aprende ante esa situación o ante ese estímulo y dejará de recorrer el camino anterior que conocía para recorrer el camino nuevo y que poco a poco eso se convierta en un estado más, como más amable para nosotros y ya dejemos de responder con esos químicos que nos provocaban pues esa alteración pues, de sudores, taquicardias, miedo, etcétera. Y empiece a liberar otros químicos como por ejemplo pues, dopamina o serotonina que nos producen una mayor sensación de bienestar y de relajación y eso se convierta poco a poco, muy poco a poco, porque esto cuesta hacerlo, pero bueno, que poco a poco eso se convierta en una situación no solo conocida, sino más amable para nosotros y podamos llevarla a cabo sin tener ese miedo que sufríamos antes. Es como una nueva zona de confort para nuestro cerebro
que va a entender que eso ya no es peligroso para nosotros y dejará de intentar protegernos y podamos transitar esa situación pues con un desenlace más amable. Y sobre todo esto, os quiero recomendar un documental que está aquí en YouTube, tenéis acceso de manera gratuita, que se llama ¿Y tú qué sabes? Es un documental que nos habla de cómo nuestros pensamientos repercuten sobre nuestras emociones, los químicos que se generan en nuestro interior y cómo todos esos químicos y esas redes neuronales que se van forjando a base de repetir los mismos pensamientos y las mismas emociones acaban determinando nuestro comportamiento físico, incluso cómo todo eso repercute en nuestro día a día y en nuestra realidad. Os dejaré el enlace de ese documental aquí abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, hay dos ejercicios muy sencillos que os quiero comentar para que podáis experimentar por vosotros mismos cómo nuestra mente repercute sobre nuestro cuerpo, pero también cómo podemos hacer el camino a la inversa, y es cómo nuestro cuerpo también puede modificar nuestro estado anímico y nuestra mente. Son dos ejercicios muy sencillos. El primero es intentar mantener una sonrisa en la cara durante el mayor tiempo posible. Porque nuestro cerebro está continuamente escaneando nuestra postura corporal y nuestras facciones, nuestra cara. Entonces, si nosotros tenemos un semblante triste, pues nuestro cerebro entiende pues que las cosas no van bien y entonces automáticamente empieza a generar esos químicos y enviar esas órdenes como para que todo nuestro cuerpo corresponda con lo que nuestro cerebro percibe que estamos sintiendo. Pero si hacemos lo contrario, si intentamos, aunque sea de forma forzada, pero si intentamos mantener una sonrisa en la cara durante el mayor tiempo posible, cada vez que nuestro cerebro escanee nuestra cara, nuestras facciones, pues va a detectar que estamos sonriendo, entonces empieza a trabajar para enviar señales al resto del cuerpo de que todo está bien, porque nosotros estamos sonriendo, entonces nuestro cerebro entiende que todo a nuestro alrededor está bien, que no hay ningún peligro, entonces genera esos químicos que envían las órdenes a nuestro cuerpo y que genera un estado de bienestar porque percibe que no hay ningún peligro. Entonces, si nosotros estamos en un estado calmado y de bienestar, eso va a repercutir también en que la realidad la percibimos de manera más amable, porque no estamos percibiendo peligro, no tenemos que estar en alerta, entonces estamos más relajados y podemos enfocarnos en las cosas buenas que pasan a nuestro alrededor. Y el otro ejercicio del que os quiero hablar es para cuando tengáis que enfrentaros a una situación que os suponga pues cierto reto o cierto temor, que adoptéis una postura de poder. ¿Cómo es una postura de poder? Bueno, es lo que se conoce como postura de superhéroe y es, pues poniendo el cuerpo de forma erguida, nos ponemos de forma erguida, ponemos los brazos apoyados en la cintura y elevamos ligeramente la barbilla y nos quedamos haciendo unas respiraciones profundas así durante al menos un minuto, sintiendo como esa sensación de superhéroe, como si fuésemos Wonder Woman o el Capitán América. Nos quedamos así, incluso podemos hacerlo frente al espejo, pero bueno, no es necesario. Nos quedamos en esta postura, respirando profundamente y sintiendo nuestro cuerpo con esa sensación como de empoderamiento. Bueno, pues esta sensación de empoderamiento se va a transmitir a nuestro estado de ánimo y a nuestro cerebro, a nuestra mente, que va a percibir cómo ante una determinada situación nos sentimos capaces y nos sentimos empoderados, va a enviar esa respuesta acorde con cómo tenemos nuestro cuerpo y cómo aparentemente nos estamos sintiendo, que es de forma empoderada ante una situación. Y entonces, pues va a enviar las órdenes al cuerpo para que podamos enfrentarnos a esa situación acorde con cómo nos estamos sintiendo. Bueno, pues si queréis podéis probar estos ejercicios y ya me contaréis si notáis algún cambio en vuestro estado anímico o esta última postura, si tenéis que enfrentaros a una situación que en principio os asusta un poco, que lo probéis y me contéis qué tal, si habéis notado ese cambio como de sensación de empoderamiento para poder afrontar esa situación.
Y bueno, en el siguiente vídeo pues seguiremos hablando del poder de la mente, pero ya desde un punto de vista más energético y espiritual, y de cómo realmente nuestra mente tiene mucho poder para generar nuestra realidad y nuestro día a día. Y bueno, si tenéis alguna duda de lo que he explicado hoy, pues dejármelo en los comentarios y os lo intentaré explicar de la mejor manera que pueda, con palabras sencillas, lo mismo que he intentado transmitir hoy. Y nada, pues me despido, pues eso, hasta el siguiente vídeo y os envío un abrazo muy fuerte.